Buenos días, profesor. El día de hoy, mi equipo y yo hablaremos del tema cómo fomentar la lectura a la sociedad. Los integrantes son Xiomara Baldosera, Rosa Velázquez y quienes habla Angelín Camacho. Antecedentes. En 1988, la UNESCO promovió que el Día del Libro se celebre cada 23 de abril con el objetivo de fomentar la lectura y protección a la propiedad intelectual. Asimismo, se escogió este día para homenajear a grandes figuras de la literatura, como son Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, entre otros. Como puede ver, esta es la infografía sobre cómo fomentar la lectura a la sociedad y en inicio de la lectura del libro. Por países se puede ver que en España hay uno mucho mayor que en México, ya que en España presenta un 61% y en México un 20%. También en la encuesta sobre las personas sobre prefieren libros físicos o digitales, se, se dio a conocer que el 68,4% prefieren libros físicos, ya que se sienten más en conexión con las historias, al pasar las hojas con más facilidad y son coleccionables. Y el 21,6% prefieren libros digitales, ya que son más ligeros y fáciles de transportar y se pueden acceder a ellos de formas más rápidas como descargables. También hay una encuesta de las razones por las que no se leen y el 70,2% dijo que no tienen tiempo para leer, ya que la mayoría de su tiempo se dedican a otras cosas. El 29,0% no les llama la atención, por lo que no les gusta la lectura. Y el 11,9% no tienen libros y el 7,1% presenta analfabetismo porque tiene un problema de que en el Perú hay un alto nivel de analfabetismo. El día del libro. En el día del libro se pueden encontrar como concursos y proyectos como cosplay, festivales de libros, bibliomóvil, donde los libros se encuentran en un autobús y tú puedes ingresar a leer gratis. Asociaciones gremiales que promueven la lectura. Lima Lee, Cámara Peruana del Libro, Biblioteca Nacional del Perú, Perú Pública. Ambientes agradables para leer. Las personas escogieron que los ambientes más agradables para leer son en cafeterías, por ejemplo, Casa Tomada, Librería y Café en San Isidro, Vallejo, Librería, Café, San Isidro, Librería Virrey Miraflores y Autolibros Magdalena del Mar. Apps recomendables para lectores. Para los que desean descargarse aplicaciones para lecturas, hay Kindle, Goodreads, LibRain, Message Shuttle. Audiolibros descargables. Seabook, AudioMail, Alba Learning, Audioteca y Cervantes. Tips para fomentar el hábito de lectura. Ya que te damos unos tips para que te guíes y puedas fomentar la lectura en ti y en tu familia y amigos. Cómprate un libro, lee un libro que te guste, esfuérzate por leer 21 días, haz un reto. Es parte de un grupo de lectura donde las personas se compartan entre ellos sus mejores libros y, y sus gustos por cada historia.
Bueno, ahora seguimos con las fichas to Lost Thinking. Nuestra problemática es la falta de la lectura. En centrales incluimos al público en general, en directos a los profesores, padres, niños, familiares, amigos y adolescentes. Y en indirectos incluimos a la Cámara Peruana del Libro, la BNP, la MINCUL, la FILIMA, la Municipalidad de Lima y la Casa de la Literatura Peruana. El mapa de empatía. El público que piensa y siente. Que existe la información de autores relevantes. Los libros están en un idioma distinto al que emplea. Que existe una escasez de libros que realmente le interesa. Que los libros tienen un alto costo y es una pérdida de tiempo. El público que ve. Que no hay librerías, ferias y no todos tienen un hábito de lectura. Que oyen. Que no se emplea un buen lenguaje que evidencia tener un hábito de lectura. Y por último, que dicen y hacen. Ignoran que existen libros y radica en el estatus social. Por último pasamos a la ficha de arquetipo usuario. Nuestro usuario se llama Luis Luca Gutiérrez. Él es un adolescente de 18 años, de estatura alta, con textura delgada. Su cabello es corto, rubio, cenizo, ondulado. El color de sus ojos son verdes y le gusta llevar su reloj ya que respeta la importancia de este. Las marcas que él consume son las librerías Crisol, Entre Páginas y la Casa de la Literatura. Su profesión. Bueno, él estudia computación e informática. En cuanto al entorno familiar, él vive con padre y madre en San Martín de Porres, en Lima. Las redes sociales que él mayormente usa son Instagram, TikTok y Twitter. Su tipo de descanso. Bueno, él mayormente sale con sus amigos, pero frecuenta más a librerías y bibliotecas de otros distritos, como por ejemplo Plaza Norte, Cercado de Lima y Megaplaza. Ahora, en relación con la propuesta, ¿qué le duele y le molesta? Bueno, lo que le duele y le molesta es que no hay ninguna librería cerca a su hogar y no hay muchas campañas sobre este sector. Y por último, pero menos importante, ¿qué necesita y espera? Bueno, Luis lo que necesita y espera es que haya más librerías en su distrito e incremento de campañas de lectura. Bueno, ahora conoceremos los resultados de la encuesta del fomento de la lectura, de los cuales se obtuvo 30 respuestas. Según el género, el 70% de las mujeres fueron las que realizaron más la encuesta y el 30% los hombres. Según su categoría, el 50% corresponde a la edad entre 18 y 24 años, el 10% de 25 a 34 años, el 6.7% de 35 a 44 años, el 13.3% de 45 a 54 y por encima de 54 un 3.3%. Con respecto a la pregunta, ¿te gusta leer? En su mayoría, el 43.3% arrojó sí, me encanta. El 40% más o menos, el 13.3% no me gusta tanto y el 3.3% no me gusta. Con respecto a qué lees más, la mayoría respondió libros, que se encuentra en un 60%, 6.7% periódicos, 26.7% documentos en internet y artículos científicos como TikTok, 3.3%. ¿Qué te motiva a leer? Bueno, aquí mostraremos algunas de las respuestas que pudimos apreciar. En este caso, lograron escribir nuestros encuestados y aquí algunas de las preguntas según ¿qué te motiva a leer? La información que aprendo me motiva porque la trama del libro es de mi interés, la sinopsis del libro, las historias, la ciencia y el futuro, el conocimiento, tema de interés, información, una noticia interesante, el título del libro, comprender cosas que están fuera de mi conocimiento, la sensación que me transmite un libro y el hecho de que al leer siento que estoy en otro mundo, actualizarme, los chismes, aprender, suspenso, aprovechar mi tiempo libre, me gustan las historias, incrementar mi intelecto, alejarse de las redes sociales y ayudar con la imaginación. Si vas a leer un libro, ¿qué prefieres?
Bueno, en su mayoría el 63.3% prefiere tener un libro físicamente y el 36.7% descargarlo de internet y leerlo en algún dispositivo. Según la pregunta, ¿qué género te gusta más que trate un libro? Bueno, en este caso el 26.7% dijo que le gustaba más ciencia y tecnología, el 16.7% historia política, 16.7% ninguna de las anteriores. Con respecto a las otras, pues fue de su agrado escribir, que es otra de sus opciones de género. Así que entre literatura, romántico, romance, ficción, ciencia, romance, terror, drama, ciencia ficción o de época, suspenso y romance, romance juvenil, ciencia ficción, cuentos. Bueno, entre estos se obtuvo cada uno 3.3%. A la hora de realizar un análisis de lectura, este es para usted. A la mayoría le resultó muy fácil, que fue prácticamente el 60% de los encuestados. 33.3% confuso y 3.3% difícil, como a su vez depende del tema, pero con el tiempo suficiente, o medianamente fácil, 3.3%. ¿Sueles ir a librerías a comprar algún libro? El 63.3% dicen que lo hago, pero no es común. El 23.3% no voy a librerías. El 13.3% sí, lo hago seguido. ¿Hay cerca de tu casa alguna librería? El 40% dijo que sí, hay una. El 36.7% no hay ninguna cerca. Y el 23.3% dijo que sí, más de una. ¿Cuántos libros sueles leer en un año aproximadamente? Bueno, en este caso se obtuvo un resultado del 40%, más de 3 libros, el 13.3% solo 3, el 16.7% 2 y el 30% solo un libro al año. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro? Bueno, acá mayor porcentaje fue de 36.7%, que es un mes, fue hace un mes. El 26.7% ninguna de las anteriores. El 6.7% hoy. El 20% hace una semana. El 3.3% hace 3 meses, al igual que hoy leí un libro que me compré, y hace 6 meses. ¿Sueles leer libros en tu tiempo libre? Las respuestas de esta, en su mayoría el 43.3% fue de a veces, el 36.7% sí y el 20% no. Si lees un libro, ¿qué tiempo le dedicas a leer? Bueno, el 36.7% dijo que más de una hora, el 33.3% de 30 minutos a una hora, el 23.3% de 15 a 30 minutos y el 6.7% ninguna. ¿Finalizas los libros que comienzas? En ese caso, en su mayoría dijo que algunas veces y el 40% siempre. Bueno, aquí los encuestados, según su opinión, de cuál es el principal motivo por el que crees que es importante leer, se obtuvo las respuestas de la información nueva que aprendo para tener mejor comprensión lectora, tener más conocimiento, extender nuestro vocabulario, ejercitar tu mente, pasatiempos, conocimientos, ver diferentes realidades, tener un buen hábito, ampliar su vocabulario, conocer el mundo, nutrir nuestro vocabulario para aprender y ser más culta, investigar, la intriga, tener contenido para iniciar una conversación. Ayuda a corregir la ortografía, informarse, tener una buena comunicación, mejorar su razonamiento y ayudar a comprender palabras nuevas. ¿Por qué crees que las personas no leen? Bueno, aquí según las alternativas arrojaron que el 76.7% no les gustaba, el 53.3% creen que no tiene tiempo
el 23.3% no tiene libros y el 23.3% por analfabetismo. ¿Crees que la gente que lee es más culta? Según estos resultados, encuesta arroja que el 50% sí, es un poco más culta que los que no leen. El 33.3% dice que sí, definitivamente. Y el 16.7% no creo que tenga que ver. ¿En tu hogar hay algún momento de lectura? Bueno, el 70% dijo que no y el 30% que sí. ¿En tu hogar hay biblioteca o un espacio para leer? El 60% dijo que no y el 40% sí. ¿Con qué frecuencia asistes a una biblioteca? Bueno, según los resultados de la encuesta, dicen que no voy ninguna, nunca voy a una, interdiario, mensualmente, una vez al año. No asisto diario, una vez al mes, muy poco, no tan seguido, rara vez, nunca, porque no tengo facilidad de descargarlo de internet. Difícil. ¿Cuál es tu lugar favorito para leer? En este caso, el 10% dijo que en una biblioteca, el 16.7% mientras viajo, el 10% en un parque, el 6.7% en su habitación y en el resto, pues en mi cuarto, mi habitación, mi cuarto, mi casa, en cualquier lugar, en su dormitorio, en mi azotea, al aire libre, en mi cuarto, mi casa, mi cama, mi cuarto, mi cama, mi habitación. Entre estos se obtuvo que, y en casa, bueno, que el 3.3% le gustaba ese lugar. ¿Se realizan actividades de fomentar la lectura en tu comunidad? El 53.3% dijo que ninguna de estas actividades se realizaba. El 43.3% pocas. Y el 3.3% muchas. ¿Has considerado afiliarte a alguna biblioteca o club de lectura? Según las respuestas, el 63.3% dijo que no y el 36.7% dijo que sí. ¿Conoces algunas de las siguientes organizaciones que promueven la lectura? El 16.7% dijo que sí conocía la FILIMA, el 13.3% la Biblioteca Nacional del Perú, el 23.3% la Cámara Peruana del Libro, el 33.3% Lima Lee y el 53.3% ninguna. Y estas fueron las respuestas de nuestros usuarios. Les agradecemos por haber respondido estas preguntas para así conocer más. Pero ahora, para poder conocer más a fondo sobre este tema, entrevistamos a una docente de la institución educativa Pablo María Guzmán. En esta oportunidad me comunico con la docente María Isabel Sanabria Chávez del Instituto Educativo Pablo María Guzmán. Y bueno, gracias por aceptar la invitación en primer lugar. Y bueno, quería hacerle unas preguntas sobre el fomento de la lectura, ¿no? Buenas noches, Rosita. Para mí es un gusto colaborar con tu trabajo. Ahí le va la primera pregunta. Ok. En su labor como docente, ¿cuántos libros deja como tarea a sus estudiantes al año para leer? Bueno, en la etapa de virtualidad hemos tenido una cierta dificultad, ¿no? Para poder implementar el plan lector, debido a que muchos estudiantes no contaban con dispositivos para poder conectarse, también
internet o datos móviles, por lo que el plan lector se ha reducido más que todo, o se ha centrado más que todo en el ámbito del trabajo académico, ¿no? Porque viendo la realidad del estudiante que tenían muchas actividades académicas de aprender en casa en diferentes áreas, no podíamos sobrecargarle con otras obras literarias. Ya ahora que estamos regresando a la presencialidad, se está retomando con el fomento de la lectura a través de la ejecución del plan lector o la hora lectora, ¿no? Eh, por lo que se les está pidiendo a los estudiantes eh, la lectura de obras literarias en, por bimestre, una obra literaria. Bien. Segunda pregunta. ¿Cuánto tiempo le asigna a cada estudiante para leer? ¿Cómo? ¿Cuánto No entendí. tiempo se le asigna al estudiante para leer un libro? Bueno, la lectura es ya un trabajo extracurricular, ¿no? Entendiendo que es una actividad de fomento de la lectura, el estudiante tiene que adecuar un horario en casa para que pueda crear espacios de hábito lector. Es más que todo el trabajo en casa. Y en el colegio ya es el compartir las experiencias de lectura a través de una hora a la semana, pero esta hora a la semana estamos trabajando con textos cortos en el colegio, utilizando libros como antología literaria. Interesante. La siguiente pregunta. ¿El estudiante elige la lectura o usted recomienda ciertas lecturas y con qué objetivo? En esta etapa inicial se está recomendando lecturas que sean afines al contexto del estudiante. Pero se está considerando también que en algunos casos el estudiante puede elegir lo que quiera leer, ¿no? O lo que quiera compartir también con sus estudiantes, con sus compañeros. ¿Cómo tiene la certeza que el estudiante está leyendo el libro que usted le ha asignado o él ha elegido? ¿Qué instrumentos emplea para saberlo? Bueno, sí, ese es, digamos, un problema que se detecta, ¿no? Ya que muchos estudiantes acuden a lo fácil. Por ahí, si se les deja una obra literaria, cualquiera sea, eh, no sé, no se me ocurre ahorita una obra literaria, eh, podría ser algo de José María Arguedas, por decir, ¿no? Y el estudiante con facilidad puede encontrar información resumida en Internet. Y esto podría hacer pasar como si lo hubiera leído en verdad, cuando no es así. Pero los profesores podemos, a través de preguntas, percatarnos en todo caso de ciertas características o peculiaridades que se dan a lo largo del texto, ¿no? Y que no se encuentran presentes en un resumen de Internet. Y entonces, además,
cuando el estudiante comparte lo que ha leído, muchos también hacen eco de su sentir, de su impresión de lo que han encontrado en el placer de leer esta obra literaria. Es decir, que no solamente repiten información, sino que también comparten lo que han sentido ellos al leer, ¿no? O cómo han tomado cada personaje, las circunstancias que se han ido dando en el texto, ¿no? Entonces, ahí el profesor se puede percatar si en verdad el estudiante ha leído todo el texto o si solamente se ha basado de una información genérica encontrada en Internet. Ahora es tan fácil encontrar las herramientas en Internet, prácticamente te sale todo. Exacto, exacto. Es una lucha continua para que el estudiante tome conciencia del buen uso de Internet, ¿no? Y además que la lectura le va a crear hábitos y además crear su propia información y además también vivencia, lo que encuentra en un libro, lo que eso no le va a proporcionar en Internet, ¿no? Los hace en todo caso meramente repetidores de información. ¿Es posible saber si el estudiante ha incorporado el hábito de la lectura? Sí, porque cuando un estudiante lee a conciencia, por supuesto, ¿no? Vivencia lo que encuentra en el texto. Es decir, se apropia de lo que ha leído, ¿no? Y pues al compartir, ya sea con la profesora o con sus compañeros, uno puede percatarse eh, qué le ha quedado al estudiante, ¿no? Porque lo hace más crítico. ¿Qué conductas observables hacen posible saber si un estudiante está logrando el hábito de la lectura? Bueno, en la práctica docente se puede ver, ¿no?, que el estudiante está creando hábito de lectura cuando siente que está leyendo por placer y no por obligación, ¿no? Entonces, no lo ve como una tarea que es pesurosa de cumplir, ¿no?, por obligación, sino porque le agrada. Y es más, ya encuentra el placer de no solamente leer un texto, sino pide qué otro libro más puede leer. Con el hábito de la lectura, ¿qué habilidades logra mejorar el estudiante? Bueno, habilidades o destrezas también, ¿no? Por ejemplo, encontrar em, palabras o incorporar nuevas palabras a su vocabulario, ¿no? Recordemos que en una obra literaria podemos encontrar también un mundo diferente que el estudiante puede apropiarse, ¿no? Entonces le hace también desarrollar su imaginación. No solamente es objetivo, sino también subjetivo. Aparte de ello, lo hace crítico,
porque el estudiante no solamente lee, sino que también puede objetar la conducta o las circunstancias que se dan en una obra literaria, ¿no? Y entonces empieza a desarrollar el pensamiento crítico, que es tan importante. ¿Cuáles serían los primeros pasos que recomendaría usted a un estudiante que quiere incorporar el hábito de la lectura? Bueno, primero, pues, empezar con ser honesto, ¿no? Empezar por leer a conciencia, con responsabilidad, todo el texto, no solamente el inicio, a la mitad y el final, ¿no? O ir a internet y ver todo el resumen, ¿no? Entonces, yo creo que leer por responsabilidad, por querer en realidad saber lo que hay en una obra literaria y descubrir ese mundo que el autor ha recreado para los lectores. Y por supuesto también utilizar estrategias de lectura, ¿no? Porque recordemos que los estudiantes, sobre todo los adolescentes, pues suelen leer y olvidar con frecuencia lo que leen, ¿no? Si es que no son tan continuos en la lectura. Es decir, pueden leer una página, 2 páginas y dejar 2, 3 días. Entonces, cuando retoman la lectura, se olvidaron ya de qué leyeron anteriormente. Entonces, utilizar estrategias como tomar notas, hacer resúmenes, utilizar el subrayado, ¿no? Para identificar ideas principales y lo que posteriormente le permitirá tener una secuencia de lo que ha leído. También utilizar al final organizadores o hacer parafraseo en los textos que va leyendo para poder comprender lo que lee. Yo creo que esas son las preguntas fijas que pude haber desarrollado. Y bueno, eh, gracias por la invitación, profesora María. Muchas gracias, Rosita, por considerarme para tu entrevista y espero que mi experiencia te sirva para tu proyecto. Yo encantada. Gracias. Gracias.